Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas. En Esmeraldas, la policía dio detalles del operativo de rescate de Ercy Valencia. Esto en medio del agradecimiento de los familiares, de sus familiares, quienes festejaron el rescate y recordaron los duros momentos que tuvieron que vivir estos 12 días que pasó secuestrada. La felicidad embargó a la familia Valencia la noche de este viernes, cuando se enteraron vía telefónica del rescate de Ercy. Policía Nacional, tratando de liberar. El rescate se logró entre la espesa vegetación de la selva, donde Ercy permanecía retenida en un campamento improvisado que fue ubicado por la Policía Nacional entre el sector de Concepción y Yálare, poblados pertenecientes al cantón de San Lorenzo. Así Ercy Valencia fue liberada luego de 12 días de su secuestro en la propiedad de su hermano al ingreso de la ciudad de San Lorenzo. Sana y salva, hermano. Gracias por todo. Momentos emotivos se vivió cuando Ercy se reencontró con su familia. Las lágrimas rodaron y las emociones se desbordaron. Quien fue rescatada por los equipos especializados de la Unidad Antisecuestros pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas. Además, los uniformados señalaron que 6 personas fueron detenidas en el operativo. Rescatar a esta persona sana y salva, sin que haya sufrido ningún daño, sin que tampoco se haya pagado rescate, y tomando en cuenta de que los 6 detenidos que tenemos, 2 de ellos son personas de mucha peligrosidad. Dale gracias a Dios por este lindo trabajo que hicieron ustedes. Liberar a mi hija con felicidad. Mientras tanto, el tío de Ercy nos relató los momentos difíciles que pasaron en estos 12 días. Sí, porque llegaba un momento que nosotros ya nos sentíamos como familiar desesperado por el asunto de Ercy. La Policía Nacional tomará otras medidas en el sector de San Lorenzo para evitar nuevos casos como este. Se tomará las previsiones respectivas para poder garantizar la seguridad no solo de la familia, sino de la zona y el territorio. Así terminó este secuestro que mantuvo en vilo a una familia, y no solo de sangre, sino de amistad, como lo señala Ercy Valencia en un tuit donde reiteró su agradecimiento. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El Comité de Operaciones de Emergencia de Quito autorizó la reapertura de las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén desde el próximo 2 de septiembre. Para esto, las operadoras de transporte tendrán que trabajar con el 40% de su aforo. Este sábado hasta el terminal de Quitumbe al sur de Quito llegó el director de terminales del municipio para constatar que el centro cumpla con las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades. Colocado cámaras térmicas que nos ayudarán a determinar si es que una persona tiene un nivel en cuanto a su temperatura alto, sobre los 38 grados. En cada una de las boleterías se encuentra con gel alcohol. Esta inspección se realiza luego de que el COE diera luz verde para la reapertura de los terminales Quitumbe y Carcelén para este 2 de septiembre. Muchas cooperativas de transporte ya han puesto el tema de venta de boletos en línea también. Sin embargo, esta reapertura vendrá acompañada de nuevas medidas. Una de ellas es que las compañías de transporte solo podrán operar con el 40% de su flota, es decir, una cooperativa hacía viajes de Ibarra a Quito, tenía 10 frecuencias al día, ahora únicamente lo podrá hacer 4 veces. Además, deben considerar que por seguridad solo está permitido que cada unidad opere con el 75% de aforo, según lo establecido.
Esto significa más o menos una capacidad de 32 pasajeros por unidad de transporte interprovincial. Para regular que se cumplan estas y otras medidas como el uso de la mascarilla por parte de los pasajeros, el municipio desplegará agentes dentro de los terminales. Además, se realizarán operativos constantes en las zonas periféricas para controlar a las unidades de transporte que entran y salen de la ciudad. Las compañías de transporte además deberán realizar el control de temperatura a cada pasajero y desinfectar las unidades constantemente. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Finalmente hoy Guayas y Santa Elena abrieron sus playas bajo un estricto control. En General Villamil se cumplieron las medidas de distanciamiento cercando las zonas de uso para los bañistas frente a la gran expectativa del sector turístico. Todo era cuestión de tiempo y paciencia, sienten quienes después de al menos 5 meses vuelven a estar frente al mar. En él la libertad es absoluta, al poder obviar el uso de la mascarilla, pero en la arena la realidad es otra. Así lució General Villamil, 1.600 metros de playa dividida para que el distanciamiento social se cumpla. Veo que hay distanciamiento, hay bastante seguridad, los protocolos se están cumpliendo, no hay mucha gente. Me parece bien esa seguridad que han puesto, el distanciamiento, todo está perfecto. Esta pareja incluso decidió llegar a la playa en bicicleta desde Guayaquil. Son 80 kilómetros. Por la cuarentena no habíamos podido comer los platos típicos, los mariscos y todo eso. Y ahorita un par de horas aquí en la playa, ¿no? Toda la diversión que causaba en los turistas el volver al mar ocurría frente a un sector turístico expectante de lo que pase hoy con las ventas. Es la primera vez tras la pandemia que Zoila, con mucha precaución, vuelve a estar activa, pendiente de sus carpas. El precio es $6, pero si nos dan $5, la damos en $5. Sí, lo mismo las grandes, el precio es 20, pero no le cobramos 20, le estamos cobrando a mitad de precio porque recién estamos principiando a trabajar. Lo mismo piensa hacer Ángela, quien ahora cocina con mascarilla. Reconoce que no es tan cómodo, pero sí necesario para la salud de todos. Nosotros queremos reactivarnos como servidores turísticos porque nosotros vivimos de esto. Vamos a tratar juntos con mis demás socios de tratar de coger y que el turista venga seguro a una playa segura. Los turistas que llegaron a Villamil Playas este sábado estuvieron abiertos a todo, a disfrutar del mar con música, a comer delicioso e incluso a usar los juegos acuáticos. Y aunque en este balneario se dispuso que los 1.600 metros de playa puedan ser ocupados por 2.800 turistas, esta vez llegaron muy pocos, pero al menos después de meses llegó alguien. Dayana Monroy, 24 horas. Un promedio de 62 casos positivos de COVID-19 por día se han reportado en Cuenca durante los últimos 10 días. En tanto, los hospitales siguen al límite de su ocupación, situación que preocupa, pues en el resto de cantones de la provincia de Azuay, las cifras de contagios también se incrementan y rápidamente. En los últimos 10 días, los casos de COVID-19 en Cuenca muestran cifras preocupantes, por no decir alarmantes. Con fecha 17 de agosto, según reportes del Ministerio de Salud, existían en Cuenca 3.541 casos confirmados de coronavirus. Ya para el 27 sumaban 4.169, es decir, 628 casos más, un promedio de 62 casos por día. No hay una tendencia a la baja para nada, sino más bien es una tendencia a seguir creciendo día a día. Como resultado, los hospitales continúan al límite de su ocupación. A nivel de la provincia de La Azuay estamos con 192 personas hospitalizadas, de las cuales 72 se encuentran en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 33 en estado crítico y 39 estables. En el Hospital José Carrasco Arteaga tenemos 109 personas hospitalizadas, 40 en estado crítico y 69 estables. En tanto, el alcalde de Cuenca indicó que se tiene un plan para ejecutarse una vez terminado el estado de excepción. Nosotros podemos generar controles como por ejemplo en espacios públicos, en permisos para eventos que se puedan dar, en fin, en temas que realmente están en nuestro ámbito, insisto, de competencias. Una de las situaciones críticas que vivió la ciudad esta semana fue el contagio masivo en el hogar de ancianos Cristo Rey, donde se reportaron 11 fallecimientos y el 75% de la población contagiada. Tenemos que seguir reforzando cada uno de los controles y seguir trabajando con la ciudadanía para que sepa que en sus manos, en las manos de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, está el cuidarnos. Otro de los temas preocupantes es que en los cantones de La Azuay, el nivel de contagio del virus
coronavirus incrementa rápidamente. En este último mes se ve un crecimiento también importante en los cantones de Paute, de Gualaceo, de El Pan. En Cuenca, Rodríguez, 24 horas. A 6 meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral aún debe resolver temas importantes como el sistema informático y también la reducción de personal que está atrasando el calendario establecido por la entidad. Cambiar todo el sistema informático que fue cuestionado en las pasadas elecciones por presentar algunos problemas e inconsistencias y que Contraloría General del Estado lo ratificó. Será imposible, dice el consejero Enrique Pita. Lo que nos va a corresponder es tomar el mismo programa del 2019 y parcharlo, corregirle las debilidades y las deficiencias que tenía para efecto de poderlo tener a punto y garantizar la transparencia del próximo proceso electoral. José Cabrera, en cambio, cuenta que el Ministerio de Finanzas está obligando a la entidad electoral a reducir personal, lo cual ha atrasado el recambio en el sistema informático y en otros temas. Es una situación bastante complicada. Entendemos la situación difícil económica del país, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de sacar un proceso limpio y transparente. Si bien el presupuesto para las elecciones ya fue aprobado este jueves, el Pleno Electoral aún debe resolver a la interna el destino que se le dará a esos fondos que ya fueron establecidos por la presidenta. No entiendo cómo se presupuesta un valor de cerca de $500,000 para una campaña comunicacional de difusión del voto, cuando ya todos los ecuatorianos conocemos a estas alturas cómo votar. Es época de ahorrar, es época de ser austero y hay que revisar estas cantidades. Y sobre el mecanismo de votación para respetar el distanciamiento y evitar que existan aglomeraciones en los recintos, el organismo electoral analiza. La única alternativa que se está trabajando es aumentar el número de recintos electorales. Ampliar 2 horas más la votación, con lo cual se aliviana un poco menos del 20% la carga que hay sobre cada una de las mesas electorales. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Continuamos. El ministro de Finanzas confirmó que el nuevo desembolso que realizará el Fondo Monetario Internacional permitirá cumplir con los pagos atrasados y también entregar créditos. Además, un análisis de Cordes señala que el acuerdo dará oxígeno a la economía. Si bien el acuerdo con el FMI concretó $6.500 millones, son los 4.000 que se prevé llegarán este año, los que generarán oxígeno a la complicada situación que atraviesa Ecuador. Como una noticia sumamente positiva para el país, catalogó al acuerdo la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, a través de un análisis. En lo que va del año, según las cifras del presupuesto del Estado, el gobierno ha acumulado atrasos por más de 3.000 millones. Con el IES, con los GATS, con funcionarios públicos, con proveedores del Estado. Este crédito que viene del Fondo Monetario permitiría, en parte, ponerse al día con esos atrasos y en parte también esperamos generar ciertas transferencias para el sector privado a fin de ayudarle al sector privado. El ministro Richard Martínez, a través de un comunicado, dijo que este convenio permitirá, entre otras cosas, dinamizar la economía a través del cumplimiento ordenado de pagos atrasados, además de fortalecer los programas de reactivación. Más que retomar la negociación, se esperaría que a inicios de la próxima semana ya la operación termine de cerrarse, es decir, que el Ecuador alcance oficialmente un acuerdo de reestructuración de la deuda comercial con los tenedores de bonos soberanos. 2.000 millones llegarán entre septiembre y octubre y 2.000 millones en diciembre. Luego de la primera revisión del acuerdo por parte del FMI en el 2021 y 2022, llegarían los 2.500 millones restantes. Por ello es importante lo que hará el próximo gobierno. La primera necesidad para cualquier candidato es mantener ese acuerdo con el fondo. Creo que a cualquier candidato que llegue a la presidencia le va a convenir mantener el acuerdo con el Fondo Monetario. Más allá del acuerdo, de las condiciones que imponga el Fondo Monetario,
es importante tener una reforma tributaria, una reforma laboral que permitan que la economía ecuatoriana sea sostenible en el largo plazo. El ministro Martínez también sostuvo, estos recursos no deben hacernos ver un espejismo en el que todos los problemas se solucionarían. Ecuador, sus ciudadanos y sus líderes políticos deben continuar con las reformas que el país requiere para salir más rápido de los efectos de la pandemia. Estamos dejando al próximo gobierno un camino lo más allanado posible para que haga crecer al país. Dayana Monroy, 24 horas. Las remesas que llegan del extranjero a Ecuador han caído cerca de un 20% en el segundo trimestre del año, producto de la pandemia. Se estima que la tendencia a la baja se mantenga en los próximos meses. Producto de la pandemia, las remesas también cayeron en el segundo trimestre del año. Se estima que en un 20%, pues según datos oficiales, entre abril y junio de 2019, los migrantes ecuatorianos enviaron 809 millones de dólares, pero en el mismo lapso de 2020, el monto bajó a 648 millones. Las personas han dejado de trabajar. En el caso de Europa y Estados Unidos, los varones trabajan en construcción, pero ahora la construcción también está mala y eso hace que las remesas de nosotros baje considerablemente. De hecho, ya entre enero y marzo, cuando el impacto del coronavirus aún no había proliferado, las remesas descendieron. De 736 millones de dólares que se recibieron en el 2019 se pasó a 721 millones en el 2020. Y así, en un balance semestral se refleja que la caída con respecto al 2019 llega al 11,4% y difícilmente mejorará hasta diciembre. La economía mundial se va a recuperar por lo menos de 2 a 3 años. El próximo año estaremos empezando también a mejorar esta situación económica en los países de acogida. Son criterios que se basan en las proyecciones financieras de Estados Unidos, España e Italia, que son los países en donde está la mayor parte de la población migrante ecuatoriana, que de acuerdo a datos de Cancillería llega a 1,4 millones. De esas tres naciones salen el 85% de las remesas, que son los recursos que les envían los migrantes a los familiares que en Ecuador dejan. Representa que la familia ecuatoriana, que es la principal beneficiada de esto, va a recibir alrededor de 150 millones de dólares menos. Es bastante si tomamos en consideración que ha aumentado el número de desempleados. Y todo esto podría ocasionar un desequilibrio en el sistema financiero y monetario en tiempos de crisis mundial. Es menos plata fresca que entra a la economía nacional. En el 2019 Ecuador recibió 3.233 millones de dólares en remesas, lo que representa un 3% del Producto Interno Bruto. Luisa María Heredia, 24 horas. El exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Cairala, en su versión ampliada en la Fiscalía, no únicamente rechazó las acusaciones en su contra, además dijo que su administración salvó al hospital de un desastre. Este viernes, el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en su versión ampliada, en una instrucción fiscal de la que todavía no es parte, dijo que su administración no es responsable de los 32 millones de dólares en perjuicio al hospital, ni que tampoco hubo 12 millones de dólares en sobreprecio. Él más bien dijo que se ve como responsable de salvar al Teodoro Maldonado Carbo del desastre que iba a haber. Así justificó los millones de dólares que firmó bajo convenios de pago, que en un solo día incluso alcanzaron los 13 millones de dólares en compras de insumos en un hospital que jamás estuvo abastecido. En su versión ampliada incluso se dio tiempo para desmerecer la denuncia realizada por la Comisión Nacional Anticorrupción. Aseguró que en el 2017 el 53% del presupuesto no se había ejecutado y que él lo que hizo fue abastecer al hospital. Pero según la Contraloría en su administración, se realizaron 20 millones de dólares de compras de medicinas e insumos en exceso que jamás se usaron. Luis Cairala Zunino textualmente dijo: ¿qué le podemos decir los médicos de emergencia de un hospital al paciente con leucemia? Señor, váyase a morir en paz. En ningún momento hubo perjuicio al Estado. Por eso evitaron debatir, por eso los auditores se escondieron, dijo quien estuvo por casi un mes con orden de detención. Y solo se presentó ante la justicia cuando esta medida le fue revocada. Y así es como abandonó la fiscalía. Se fue a casa donde cumple arresto domiciliario en uno de los departamentos de las Torres Colón, donde por cierto también vivía Daniel Salcedo e incluso ingresaron altas autoridades del IES, según las bitácoras, que son parte de otro proceso penal. Dayana Monroy, 24 horas.